esta, en esta preciosa hora. Dios me los bendiga a todos allá en la comodidad de su hogar. Les saludamos a través de Facebook Live en esta preciosa hora del día martes 24 de marzo del 2020. En esta hora quería compartir con cada uno de ustedes en su casa la profecía acerca de los 4 imperios. Esta es la clase de escuela dominical que estaba para el día domingo. Este domingo, ¿qué pasó? Y en esta noche queremos compartir la profecía acerca de los 4 imperios. Cuando hablamos de las profecías, cuando hablamos del libro de Daniel, es uno de los libros más interesantes del Antiguo Testamento. Uno no solamente por sus visiones y por sus sueños, sino porque abarca un gran periodo de tiempo. Abarca el periodo de tiempo desde Daniel hasta el reino milenial de Jesucristo. Y en esta noche vamos a exponer la clase sobre la profecía acerca de los 4 imperios. Dice el versículo clave: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. La verdad central dice: el reino eterno de Cristo triunfará sobre todos. Cuando hablamos de este capítulo 7 del libro de Daniel, hablamos de ese extenso tiempo. Pero aunque fuese difícil el tiempo que estaba pronunciando el profeta Daniel, también pronunciaba que había esperanza en medio de la tribulación. Mire qué maravilloso que Dios en todo tiempo ministra esperanza en nuestras vidas. Y vamos a empezar la lectura de esta clase en el libro de Daniel capítulo 7, versículos del 1 al 6. Concerniente al punto número 1 de la lección, la cual es la visión de las 4 bestias. Dice la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fueron levantadas del suelo, y se puso giesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí a otra semejante a un leopardo, con sus 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Este sueño y esta visión que ha tenido el profeta Daniel llamó mucho la atención de dicho profeta, debido a que eran la representación de algo que él no había visto anteriormente. Vea la descripción de las primeras 3 bestias. Dice: la primera era como león y tenía alas de águila. No cabe duda de que las bestias que Daniel vio en su sueño deben ser interpretadas de una manera simbólica. Esos animales con estas descripciones no existían ni han existido, pero tenían un significado especial, un significado específico, que a Daniel se le dio esa revelación. De hecho, los animales descritos que estamos hablando en estas visiones no corresponden con ninguna especie. En cuanto a la primera bestia, veamos
que combinaba la fuerza del león con la velocidad del águila. Dice que tenía alas como de águila, o sea que era veloz, pero tenía la fuerza de un león. El león nosotros conocemos que se le ha llamado como el león de la selva. ¿Por qué? Por su fortaleza. Pero también esta bestia estaba representada por león y con la velocidad del águila. En el mundo secular sabemos que es considerado como el rey de la selva, mientras que el águila lo es entre las aves. Mire qué maravilloso esta interpretación. Esta bestia representaba al imperio babilónico. Podemos encontrar leones con alas en la puerta de una de las ciudades babilónicas. Muchas veces hemos visto representaciones de un león con unas alas. Se refiere específicamente a esto, a esta visión que trata de Babilonia. Esta primera bestia indica un tiempo, indica una nación, indica la ciudad de Babilonia. Fíjese cómo describe el profeta Daniel. Pero lo que a nosotros nos interesa sobre todo es que ambos animales fueron usados por los profetas como símbolos de Babilonia. Luego, mientras Daniel miraba, sus alas fueron arrancadas, dice la escritura, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies de manera como de hombre. Enhiesta significa que se para de una manera vertical como un hombre. Un animal que se está parando, esa imagen que se está parando, esa bestia que se está parando como que fuese un hombre. Esa bestia que representaba la ciudad de Babilonia, el reino babilónico, el poderío que tenía en ese momento la ciudad de Babilonia. El imperio babilónico fue muy conocido y ha sido conocido por toda la historia por la grandeza, por la opulencia que tuvo. Pero así también había una profecía sobre ese imperio que iba a llegar en determinado momento a ser destruido. Que la grandeza, que la majestuosidad que tenía ese imperio iba a llegar un día a su fin. Dice la escritura que esta visión que tenía el profeta Daniel representaba eso mismo, el imperio babilónico. Y seguimos más adelante con la segunda de las bestias. Dice que la segunda de las bestias era semejante a un oso. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso. La segunda bestia que vio Daniel se asemeja a un oso. Esta se refiere al imperio medo-persa. Vea cómo vamos localizando cada una de estas bestias con cada uno de estos imperios que por la historia dominaron la tierra. Vea lo que dice el profeta. El profeta observó también que el oso se alzaba de un costado más que del otro. Los medos y los persas eran dos naciones diferentes, pero que se habían unido. En determinado momento se habían unido para derrocar ese imperio babilónico. El tiempo va surgiendo y esta nación va agarrando más fuerza ante la nación de Babilonia. Dice la escritura que el profeta observó también que el oso se alzaba de un costado más que del otro, lo que encaja con el hecho que aunque inicialmente los persas fueron vasallados de los medas, con el ascenso al trono de Ciro, el persa, esto cambió de tal manera que desde ese momento los persas tuvieron más preeminencia, tuvieron más poder, tuvieron más autoridad que la otra nación. Dentro de esa alianza, vea que cuando llegó Ciro al trono, este persa empezó a levantarse, a tener más poder que la otra nación, que los medas en este caso. Esta alianza que habían hecho llegó a haber un momento de que una sobresalía más que la otra por su poderío, por su manera de gobernar. Otro detalle que Daniel hace notar es que en este terrible oso tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. La figura sugiere una bestia poderosa y cruel. Los medas y los persas eran una nación, significaba todos los restos de las otras habían derribado, a otras naciones que ellos habían conquistado,
otras naciones que ellos habían destrozado en medio de su conquista, en medio de poder obtener ese poderío. Todas las naciones en ese tiempo, como hasta el día de hoy, siempre quieren tener más poder una que la otra. Siempre una nación quiere gobernar a la otra. Siempre una nación quiere sobresalir de las demás, quiere tener el poderío sobre todas las demás naciones. Eso no es nada nuevo, pero en este tiempo que estamos hablando de los tiempos de Daniel, que estamos hablando de los tiempos babilónicos, que estamos hablando de los medos persas, estos medos persas fueron los que conquistaron la majestuosa Babilonia. Esta segunda bestia representada por un oso fueron los que le quitaron el poderío al imperio babilónico. En este caso deberíamos pensar en Babilonia al oeste, Lidia al norte y Egipto del sur. Pero en este reino, como todos los demás, operaba bajo la autoridad divina, porque esto se le da la orden: levántate, devora mucha carne. Fíjate que Dios utilizó a estos medos persas para que cumplieran lo que había sido establecido por Dios. Nada pasa desapercibido por nuestro Dios. Dios siempre tiene el control de las cosas buenas y de las cosas que para nuestros ojos no parecen tan buenas. Pero a la verdad, todo está bajo el control de Dios. Dios le permite seguir conquistando y expandiendo su dominio hasta formar un vasto imperio. Estos medos persas llegaron a tener un vasto imperio. Estos medos persas llegaron a ser grandes en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Dios les había permitido, porque Dios le había dicho: levántate, devora mucha carne, siguiendo la ordenanza de Dios. Dice que ve una tercera bestia, otra bestia representada en esa visión y en ese sueño. Dice que era representada en este caso, en esta manera, de un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Esto era algo que salía de todo lo común. Esto era algo que no había visto antes el profeta Daniel, ni nadie en esa tierra. Cuando el profeta Daniel ve esto, yo entiendo por medio de la palabra que él se atemorizó en gran manera. Se atemorizó porque lo que estaba viendo era algo que estaba fuera de costumbre, estaba fuera de lo que él conocía. Sin embargo, todo esto tenía un significado de parte de Dios. El leopardo sobresale por su velocidad de ataque. El leopardo nosotros conocemos a través de lo que conocemos en History Channel o todos los canales que nos pueden enseñar de la velocidad que tienen los leopardos cuando los vemos que van a cazar su presa. Lo hacen con una velocidad extrema. El leopardo es uno de los animales más rápidos, de los depredadores más rápidos que puedan existir en esta tierra. ¿Qué es lo que estaba significando? Que este reino, que este imperio que se estaba levantando iba a ser demasiado veloz, iba a ser demasiado rápido para conquistar a esta otra nación medo-persa. Ahora venía otra bestia, ahora venía otro reino, ahora venía otro imperio levantándose para quitarle el poderío a los medos persas que anteriormente le habían quitado ellos el poderío a Babilonia. Mire cómo es esto, mire cómo es la escritura, mire cómo es esta visión que fue dada por Dios al profeta Daniel. El leopardo, como habíamos dicho, sobresale por su velocidad de ataque, la que en este caso se ve potenciada aún más por las 4 alas en sus espaldas. Oigan, era rápido en gran manera. En este caso representa la monarquía griega y en su apogeo bajo Alejandro Magno. Este conquistador se caracterizó por la rapidez y la versatilidad. Este hombre era bien ágil en sus tácticas. Este hombre era bien ágil en su manera de ataque, en su manera de conquistar las otras naciones. Era bien ágil, era bien rápido. No dilataba para poder conquistar otra nación. Este hombre tenía unas estrategias tremendas y las ponía en práctica. Por eso es descrito en el capítulo 7 del libro de Daniel como un leopardo con 4 alas en sus espaldas. Esto era algo que él ponía en práctica, la rapidez para poder hacer sus conquistas. Entre los años 334 a 330 a.C. logró conquistar todo el imperio medo-persa. Fíjese, fue cuestión rápido, fue cuestión de unos pocos años.
logró conquistar todo el imperio medo-persa, que se había extendido bien ampliamente, llegando incluso hasta la India. Este hombre llegó y alcanzó rápidamente hasta llegar a la India. Luego Daniel observa que esta bestia tenía 4 cabezas. A pesar de la enorme extensión que alcanzó el imperio griego bajo el mandato de Alejandro Magno, este murió siendo bastante joven. Dice que los historiadores hablan que tenía como 32 años cuando este emperador murió. Después de esto, su reino se dividió entre sus generales, llegando 4 de ellos a ser dominantes: Ptolomeo en Egipto, Casandro en Macedonia y Grecia, y Seleuceo en Siria y Babilonia, y Lisímaco en Tracia. Esto significaba esas 4 cabezas que representaba en esta bestia también. Y una vez más se enfatizaba el hecho de que Dios actuaba soberanamente dirigiendo los grandes avances de este imperio. Esta nación también cumplió con lo que la palabra había descrito. En esta manera de rapidez, de velocidad, conquistó e hizo tremendos estragos. Y dice ahí, y eso es lo que se centra el profeta Daniel, ocupa bastante tiempo para poder explicar la 4ª bestia. La 4ª bestia era algo espantoso. La 4ª bestia sobresalía de todo lo que él había visto anteriormente. Sobresalía del oso, sobresalía de leopardo, sobresalía de león, sobresalía de todo. Dice que esta bestia, dice, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Vea qué tremendo lo que está viendo Daniel. Mire, para Daniel yo creo que esto fue algo demasiado impresionante lo que estaba viendo. Dice que esta bestia era espantosa, terrible, y no solamente eso, sino que en gran manera fuerte. Esta bestia, Daniel no fue capaz de comparar a la 4ª bestia. No la compara con ningún otro animal, porque lo que estaba viendo era algo terrorífico. Era algo espantoso. Y no solamente espantoso, sino que en gran manera fuerte. No hubo con qué la pudiese comparar el profeta Daniel. No pudo compararla con ningún animal conocido. Lo que dice de ella es que era espantosa y terrible y en gran manera fuerte. En la visión previa que Daniel había tenido de las otras bestias, no podía hacer ningún tipo de comparación. Ningún tipo de comparación con todo lo conocido. Daniel hace notar algunas características adicionales de esta bestia que luego ampliaría en su interpretación. Primero observó que tenía 10 cuernos, de los que más tarde aclara que se referían a 10 reyes. Cada una de estas cosas que tenían las bestias, cada una de estas cosas que estaba viendo Daniel, tenía una propia interpretación. Todo lo que estaba viendo Daniel tenía un significado, tiene un significado. Dice la escritura que tenía 10 cuernos, de los que más tarde aclararía que eran 10 reyes. Pero luego salió otro cuerno pequeño que llegó a crecer de tal manera que provocó que 3 de los primeros cuernos fueran arrancados. Al profeta le intrigó mucho el cuerno pequeño, del que se dice que tenía ojos como de un hombre. Cuando hablamos de esa 4ª bestia, hablamos de algo que llamó mucho la atención del profeta Daniel. Era algo que salía de todo lo que él había conocido en su vida. Pero le llamó mucho la atención ese cuerno pequeño que sale de entre esa bestia. Dice la escritura que salió ese cuerno pequeño y tenía esa representación, tenía un significado específico. Así que en realidad este cuerno pequeño con rostro humano representa como el punto culminante de esta parte de la visión. Esta es la parte culminante de la visión que tiene el profeta Daniel. Esto fue lo que intrigó, lo que le llamó más la atención.
Esto es lo que quería interpretar él del significado que esto tenía. Este imperio llegó a su fin en el siglo XI. Cuando hablamos de esta bestia espantosa, los teólogos asemejan a esta bestia con el poderío que tuvo el imperio romano sobre todas las naciones. El imperio romano fue un imperio que avanzó por todas partes, un imperio que pudo llegar hasta muchos lugares, pero fue un imperio bastante fuerte y cruel. Fue un imperio, los romanos fueron, los emperadores romanos, el imperio romano fue un imperio que se destacó por su crueldad. Y era demasiado fuerte, era un imperio que había abarcado muchos lugares, había conquistado muchas naciones. Todo lo que estaba frente de ellos, ellos lo alcanzaban, lo conquistaban. Y de esa manera todo mundo le tenía terror a ese imperio romano, que es representada como esta bestia que era espantosa, terrible y fuerte en gran manera. Cuando seguimos en el segundo punto de la lección, habla de que la visión es interpretada. Toda visión dada por Dios, todo mensaje que es dado por Dios tiene una debida interpretación. Dios no da un sueño solamente para dejarnos en una situación de temor o de que no sabemos qué es. No, cuando Dios da una visión, cuando Dios da un sueño, da también la interpretación. Da también la interpretación, y Daniel se conocía como un hombre que Dios lo utilizaba en la interpretación de sueños. El propio rey Nabucodonosor lo mandó a buscar en más de una ocasión para que interpretara los sueños que él había tenido. Este hombre tenía un don de parte de Dios de poder interpretar aquellos sueños muy difíciles que otro ser humano no podía poderle dar una interpretación. ¿Por qué? Porque Dios le había dado esta cualidad, Dios le había dado este don, Dios le había dado esta habilidad, Dios le había dado el poder de interpretar estos sueños. Por eso es que Dios utiliza al profeta Daniel para darle tremenda visión, para darle tremendo sueño. Pero con esto, en el segundo punto, hablamos de la visión es interpretada. El reino de Dios enfrentará oposición. Vea, en todo tiempo de la vida, siempre el pueblo del Señor, la nación del Señor va a enfrentar oposición. Por toda la historia, por todo el tiempo y aún en la actualidad, el pueblo del Señor sigue teniendo resistencia. Daniel hace notar algunas características adicionales que estaba de esta bestia, que luego ampliaría su interpretación, pero primero observó que tenía estos 10 cuernos, como habíamos hablado anteriormente. Pero luego salió otro pequeño cuerno que llegó a crecer de tal manera que provocó que 3 primeros cuernos fueran arrancados. Eso era algo que era parte de la interpretación. Si bien la visión de Daniel trataba principalmente varios reinos terrenales y su dominio temporal, el resultado final es inevitable. Jesucristo y los santos de Dios serán victoriosos. Aunque todas estas naciones se habían levantado, aunque todas esas naciones habían tenido poderío sobre la humanidad, el reino de Dios siempre va a obtener la victoria. El pueblo de Dios de cada generación ha resistido y perseverado incluso ante grandes dificultades. Y esta era una de ellas. Estaban viviendo tiempos difíciles, como las que estamos viviendo el tiempo de hoy. Pero siempre Dios reserva. Siempre hay un remanente que nunca dobla sus rodillas a Baal. Siempre hay un remanente que sigue hacia adelante, dándole toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Y Dios recibe la gloria y nosotros el beneficio. Eventualmente todos los creyentes compartirán el reino de Dios. A pesar de todo lo que pase, nuestro final está seguro conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios. Y que hay esperanza, aún en medio de estas dificultades, aún en medio de todos estos tiempos, siempre hay esperanza para nosotros, los hijos del Señor. Esta interpretación
que Dios le había dado al profeta Daniel. Y nos habla a través de su palabra que a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo lo que se pueda levantar, establecido por Dios, permitido por Dios, siempre Dios nos va a guardar de todo mal. Qué maravilloso es que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos y coherederos de Dios con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente seamos con Él glorificados. En todo tiempo, si nosotros esperamos en Dios, Dios nos va a guardar. Pero como todo que se levanta en contra de Dios, como todo reino que se levante en contra de Dios, como todo hombre que se levante en contra de lo que Dios ha establecido, llegará un momento el juicio de Dios. Dios es un Dios justo y le da al hombre lo que el hombre merece. Dios había hablado a estas naciones, Dios había hablado por toda la historia de la Biblia, ha hablado a los hombres que aman a Dios y a los que no aman a Dios para que puedan acercarse a Él. Cuando el hombre desiste de hacer lo malo delante de los ojos del Señor, puede alcanzar misericordia de Dios. Pero cuando el hombre no se arrepiente, ahí vienen las consecuencias. Dice la Escritura de que en capítulo 7 de Daniel, en el versículo 9 al 12, dice de la manera siguiente. Entonces estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se levantó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces, dice Daniel, miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado las otras bestias su dominio, pero les había dado prolongado la vida hasta cierto tiempo. Ese cuerno que se levanta de la última bestia es tratado y recibe su juicio en este momento. Pero hay algo maravilloso que habla acerca de un anciano de días. Cuando habla de un anciano de días, está hablando de nuestro Dios. Cuando está hablando de un anciano de días, es una persona que ha estado por siempre y para siempre. Pues conocemos que nuestro Dios no tiene principio y no tiene final. Nuestro Dios ha existido todo el tiempo y existirá toda la eternidad. La visión del anciano de días significa ese Dios maravilloso al cual nosotros le servimos. En cuanto al título anciano de días, sirve para enfatizar la eternidad de este personaje celestial como el que vive siempre, el que vive para siempre. Sin duda tiene que ver con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, quien, a diferencia de todos los reinos temporales que el hombre ha logrado crear en este mundo, Él establecerá su trono eternamente y para siempre. Qué maravilloso es saber que nuestro Dios no es limitado por tiempo ni por espacio. Nuestro Dios ha existido todo el tiempo y existirá para siempre. Y nosotros, los que le amamos, nosotros sus hijos, estaremos con Él eternamente y para siempre. Pero este hombre, este cuerno pequeño, que es representante o que es representado por el anticristo, dice que se levanta a hablar cosas grandes, feas, contra el juicio de Dios. Dice, inmediatamente a Daniel le sorprende el trono en el que estaba sentado. Su trono era una llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El elemento predominante es aquí, que el fuego es símbolo de santidad, porque reconocemos y sabemos que ese anciano de día, que nuestro Dios es un Dios santo. En esta actividad de juzgar, el anciano de días no está solo. Millares de millares le servirán.
y millones de millones asistirán delante de él. Ese millares de millares somos tú y yo que regresaremos con nuestro Dios. Mire qué maravilloso. Porque cuando se representa el anticristo, cuando el anticristo entra en ese su poderío, ya nosotros, la iglesia del Señor, no estaremos en esta tierra. Ya la iglesia del Señor estaremos con Jesucristo ahí en las bodas del Cordero y vendremos con Él. Escúchalo bien, vendremos con Él. A que cuando Cristo venga a establecer su reino milenial sobre esta tierra. Mire qué maravilloso de que nosotros no vamos a pasar por esa tribulación. Nosotros, los hijos del Señor, no vamos a pasar por tal tribulación. Entonces comenzará el juicio. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La escena es paralela a lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 20. Esta visión del juicio divino se representa como una buena noticia para la humanidad, puesto que con él cesarán los reinos de este mundo que previamente han sido presentados como bestias aterradoras. Vuelvo y repito, nosotros, la iglesia del Señor, no tenemos que ver la tribulación. Cuando el anticristo se manifieste, tú y yo, mi Dios, mi amado hermano, estaremos en la presencia del Señor. Tú y yo vendremos con Jesucristo cuando Él venga con toda su gloria, donde la Escritura dice que todo ojo le verá, que toda rodilla se doblará, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aunque la cuarta bestia y su arrogante gobernador fueron juzgados y destruidos, ahora se vuelve a hacer mención en las primeras bestias que había visto Daniel. De ellas dice, habla también quitado a él las otras bestias sus dominios, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Quiere decir que después del reino milenial, después de que Jesucristo gobierne en esta tierra por espacio de 1000 años, juntamente con nosotros, será suelto por cierto tiempo Satanás también. Por cierto tiempo será suelto. Pero después de eso, estará ardiendo eternamente y para siempre en un lago de fuego. Y tú y yo, mi amado hermano, estaremos presentes con Jesucristo, con nuestro Dios, disfrutando de todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Nada, ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Jesucristo. Lo que nos respecta a nosotros, lo que nos compete a nosotros, es vivir todos los días como que si fuese el último día, buscando agradarle a Dios en todo tiempo, buscando cumplir su palabra. No tenemos que amedrentarnos por todas estas dificultades, por todas estas situaciones. Como humanos que somos, normalmente hay preocupación en nuestro corazón. Pero lo maravilloso de esto, que viviremos eternamente y para siempre con nuestro Padre Celestial. Yo te invito en esta noche, que si tú no le conoces al Señor, esta es una buena noche, esta es una buena oportunidad para aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador personal. No podemos dejar de predicar esta palabra del Señor. No podemos parar de hablar de lo que es la Escritura del Señor, de lo que son las buenas nuevas de salvación, de darle a aquel que no conoce al Señor la oportunidad que se acerque a Él. La Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El deseo de Dios es que tú te acerques a Jesucristo en este momento. Ahí donde tú estás, ahí donde tú te encuentras, puedes aceptarle a Él y hacer de Jesucristo Señor y Salvador personal de tu vida. Así que yo te invito en esta preciosa noche que medites en esta palabra que ha sido expuesta en esta hora. Y si no le conoces, acércate a Él. Y a ti, amado hermano, que ya conoces del Señor, a ti, mi amado hermano, parte de la gran familia Príncipe de Paz, animaos en el Señor, que la vida nuestra está en las manos de nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga, Dios te guarde y seguiremos hacia adelante en el poderoso nombre de nuestro Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.